Nuestra sesión de este día. Como mencionamos la clase de ayer, el tema que vamos a revisar el día de hoy tiene que ver con la formación de imágenes en lentes delgadas. Son un nuevo instrumento óptico que, a diferencia de los espejos, basan su funcionamiento en la ley de la refracción. Esto es, la luz pasa a través del cristal o el vidrio del que están formados estos instrumentos ópticos y cambia de dirección. Ese cambio de dirección que se obtiene tras cruzar este elemento es el que se utiliza para la formación de imágenes y, bueno, la aplicación de esos instrumentos, por ejemplo, para corregir defectos visuales, como en el caso de las personas que utilizamos este tipo de instrumentos, ya sea que suframos miopía o hipermetropía. También astigmatismo es otro padecimiento que igualmente se corrige con lentes delgadas. También en otros instrumentos muy utilizados son, por ejemplo, la lupa, el microscopio. Son instrumentos que utilizan estos elementos. Bien, antes de pasar de lleno a este tema, eh, voy a hacer un comentario con relación a... aquí está. Con relación a esta respuesta, el día de ayer, digamos, me fui de largo y no vi la idea correcta. Ayer se preguntó si el índice de refracción dependía de la longitud de onda. Me parece que fue así la pregunta. Y debo hacer la corrección que es correcto. El índice de refracción depende de la longitud de onda. Y justamente por esa razón es que se está dando la dispersión de la luz. De hecho, cuando uno consulta las tablas de los índices de refracción de diversos materiales, en ocasiones viene indicado el tipo de longitud de onda monocromática que se utilizó para encontrar el valor de ese índice de refracción en los materiales que ahí se citan, ¿no? En esas tablas. Entonces, una disculpa, aquí la respuesta es sí, el índice de refracción depende de la longitud de onda y entonces este cociente que tenemos aquí va a ser distinto según se trate de una longitud de onda asociada al color amarillo, al color verde y a los otros colores. Pero que justamente esto da lugar a el fenómeno de difracción de la luz, que es la separación de la luz blanca en las distintas longitudes de onda, justamente debido a que cada longitud de onda es afectado de manera distinta en el momento en que cruza esos materiales semitransparentes, con lo cual, digamos que cada longitud de onda eh, se modifica al cruzar de manera distinta. Y justamente esa modificación es la que estamos cuantificando a través de este índice de refracción. Bueno, aclarado este punto, vamos a ver ahora sí la formación de imágenes en lentes delgadas. Ok, ¿a qué vamos a llamar una lente delgada? Una lente delgada va a ser este instrumento en el que el diámetro va a ser pequeño en comparación a los radios de curvatura de las dos superficies de la lente que la están delimitando. Una lente delgada, de hecho aquí tenemos unos dibujos. Aquí está. Esos son ejemplos de las típicas lentes delgadas que se pueden llegar a utilizar. ¿Cuándo no sería una lente delgada? Por ejemplo, cuando estos puntos, esos extremos, tuviesen mayor longitud.
digamos, por poner un ejemplo, esta lente tuviese este comportamiento. Vean cómo todo si eso lo coloreamos. Todo esto coloreado sería una lente, pero no sería delgada. Y no es el instrumento que vamos a estar analizando. Por ejemplo, en el caso de este otro tipo de lente, no delgada sería, por ejemplo, así, ¿no? Y esto coloreado para dar la ilusión de que, pues, todo eso es cristal. ¿Hay una longitud o algo así en lo que nos podamos basar? No necesariamente, no necesariamente porque una lente delgada depende de la utilidad que tenga, el fin que tenga, pues va a tener distinta radio de curvatura. Así que establecer un estándar, es decir, todas las lentes que tengan esta cantidad como distancia focal o radio de curvatura son lentes delgadas, no. Lo más que se puede decir es que el diámetro de la lente es pequeño en comparación de los radios de curvatura de las dos superficies de la lente. Así que uno para cada caso tendrá que ir comparando si los radios de curvatura son pequeños, perdón, son más grandes en comparación al diámetro de la lente. Si para esa lente se cumple esto, y además la forma misma lo sugiere, porque es evidente cuando algo es delgado y cuando algo no lo es, entonces, bueno, pues será una lente delgada. Ok, gracias, doctor. Bien, los lentes que vamos a estar utilizando y que típicamente se utilizan son las llamadas lentes convergentes y las lentes divergentes. Y de hecho los nombres les vienen muy ad hoc, justamente por el comportamiento que tiene la luz una vez que cruza a través de estos dispositivos. Las lentes convergentes se caracterizan porque son más gruesas en el centro que en sus extremos, como podemos ver aquí en esta imagen, en este gráfico. Una lente convergente tiene esta característica. También se le conoce como lente positiva, porque las distancias focales que tienen bueno, aquí vale la pena mencionarlo, aunque lo vamos a tomar en cuenta más adelante. Estos instrumentos, vean, aquí tiene una parte curva y a esta parte curva le corresponde este foco. Tenemos otra parte curva aquí y a esta le corresponde este otro foco. Las lentes, a comparación de los espejos, tienen dos focos y por lo tanto hay dos distancias focales. La característica aquí importante es que estas distancias focales son las mismas. Es decir, aunque hay dos focos aquí, la distancia focal que hay de esta línea al centro de la lente, llamémosla F, es la misma distancia focal que tenemos aquí adelante. Y en este tipo de lentes, el foco siempre va a ser, perdón, la distancia focal siempre va a ser positiva. Por su parte, las llamadas lentes divergentes se caracterizan por ser más delgadas en el centro que en sus extremos, como lo tenemos justamente aquí mostrado. Aquí nótese que igualmente tenemos una superficie curva a la que le corresponde un foco, otra superficie curva que también tiene un foco. Nuevamente tenemos dos focos para esta lente divergente y la distancia focal, la distancia que hay entre el foco y el centro de la lente son en ambos casos del mismo valor. Pero en comparación a la lente convergente, este foco va a ser negativo. Por esa razón, a estas
lentes también se les conoce como lentes positivas, porque su distancia focal tiene signo positivo, y esas otras lentes como lentes negativas, porque su distancia focal es negativa. Digamos, en el cálculo uno toma en cuenta ese signo negativo. Ahora, ¿por qué el nombre de convergentes y divergentes respectivamente? Bueno, pues nótese lo que está sucediendo con un rayo de luz que pasa a través de estos materiales. Tenemos, por poner unos ejemplos, un haz de luz que es paralelo al eje óptico, que pasa justamente por la parte central de nuestra lente. Viene este rayo de luz. Vean aquí. Construimos la normal en esa superficie. Este rayo de luz está viniendo de un medio, vamos a decir el aire, de bajo índice de refracción a uno de alto índice de refracción. ¿Qué sabemos que está sucediendo? ¿Cómo se modifica la dirección de la luz en ese tipo de interfase? ¿Recuerdan? Si la luz pasa de un medio de bajo índice de refracción a uno de alto índice de refracción, ¿cuál es el comportamiento de la luz respecto a la línea normal? El rayo se desvía con respecto a la normal un cierto ángulo. Sí, pero ¿de qué manera? Porque no es lo mismo que pase en el lado opuesto, es decir, que pase de un medio de alto índice de refracción a uno bajo. O sea, en ambos casos se va a desviar, va a haber una desviación respecto a la línea normal, sí, pero son distintos esos casos. Concretamente, ¿qué estaría pasando? ¿Cómo es este ángulo? Llamémoslo incidente. Con el ángulo que se forma del otro lado, es decir, el ángulo reflejado. El ángulo incidente es mayor al ángulo reflejado. Exactamente, el ángulo incidente es mayor al ángulo refractado. Eso quiere decir que el haz de luz, una vez que cruza el medio, es decir, en el interior de la lente, tiende a estar más cerca de la línea normal que el rayo de luz incidente. Que es justamente lo que está sucediendo aquí. Vean, tenemos aire, tenemos un vidrio, típicamente 1.52, es el valor de su índice de refracción. Así que vemos que el haz de luz se pega a la normal que hemos dibujado. El haz de luz continúa su recorrido, llega a la otra interfase. Aquí la interfase ahora ha cambiado. Tenemos vidrio, aire. El haz de luz pasa de un medio de índice de refracción alto a uno bajo. ¿Cuál es el comportamiento de los ángulos que se forman respecto a la línea normal? Ahora el ángulo refractado es mayor que el incidente. Exactamente. El ángulo refractado es más grande que el ángulo incidente, es decir, el haz de luz tiende a alejarse de la línea normal. Nótese que estamos ocupando la ley de Snell, como se había comentado anteriormente. Y el efecto que vamos a observar en una lente es el que se muestra aquí. Un rayo de luz que se lanza o que se dibuja paralelo al eje óptico de la lente sufre estas refracciones, cambia su dirección a la salida de la lente, y en este caso concreto, este rayo de luz pasa por este foco. Y bueno, sigue su camino. ¿Qué pasa con un rayo de luz que se dibuja pasando por este primer foco? Bueno,
pasa por el foco que tiene esta lente, llega a la superficie del espejo, perdón, de la lente. Nuevamente se presenta el fenómeno de refracción. Aquí hemos dibujado líneas normales y ustedes aquí pueden cualitativamente notar que estamos viendo la ley de Snell. Pasa de un medio aire a un medio vidrio y después del vidrio al aire nuevamente. El resultado final de esta doble refracción que ocurre es que el haz de luz sale atraviesa la lente de forma paralela al eje óptico. Y bueno, en este caso, esos rayos de luz van a cruzarse en algún punto y en ese punto, gráficamente, estaríamos ubicando a la imagen que se forma con este dispositivo. Es decir, los rayos de luz convergen en un punto. Por eso el nombre de lente convergente. Cuando los rayos de luz pasan a través de este tipo de lente, convergen. Coinciden en un punto. ¿Qué pasa con la lente divergente? Bueno, pues nuevamente tenemos dos ejemplos de rayos de luz con las mismas características. El de color rojo denota un rayo de luz que es paralelo al eje óptico. Vean aquí. Nuevamente se presenta la refracción en esta interfase. Sigue al interior de la lente. Llega al otro lado de esta. Se presenta otra refracción. Siguiendo la ley de Snell como la conocemos, sabemos que la luz va a cambiar de dirección. Este otro rayo es lanzado de esta manera, se dibuja de este modo, cambia de dirección una vez que pasa a través de la lente y en este caso sale paralelo al eje óptico. Aquí claramente podemos ver que los rayos de luz no van a coincidir, no se van a tocar. Por esa razón, la lente se llama divergente. Los rayos divergen al cruzar la lente. Pero ¿cómo se analiza la formación de imágenes en ese tipo de instrumentos? Pues similar a lo que sucede con los espejos convexos. Este rayo de luz se puede extrapolar hacia atrás, digamos, y la dirección que vamos a ver es que es como si hubiese cruzado este foco. Mientras que este otro rayo de color amarillo se dibujó como en la dirección hacia el primer foco. Vean aquí lo que en una lente divergente se va a tomar en cuenta para analizar la formación de imágenes, no son los rayos de luz directamente, sino sus extensiones, sus proyecciones o extrapolaciones, si le quieren llamar de esa manera, también es válido. Y eso es lo que se estaría observando en estos dos tipos de instrumentos ópticos. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre el comportamiento de estos rayos de luz y en general el comportamiento que se tiene en estos instrumentos? Bueno, permítanme ponerles el siguiente video para que vean ustedes, digamos, lo más real posible
ese comportamiento. Vamos a ver la diferencia entre lentes convergentes y divergentes con la ayuda de un dispositivo láser que nos permite tener varios rayos paralelos. Esto es una lente biconvexa. Cuando los rayos paralelos inciden sobre ella, se desvían convergiendo hacia un punto. Por eso se dice que es una lente convergente. El punto hacia el cual convergen los rayos es el foco-imagen F'. Es un punto real. La distancia focal depende de la curvatura de las caras. Por ejemplo, esta lente plano convexa tiene una distancia focal menor a la anterior. Hay otro tipo de lentes que se comportan de forma muy diferente. Esta es una lente plano cóncava. Los rayos paralelos no convergen hacia un punto, sino que se separan. Por eso se dice que es una lente divergente. La prolongación de los rayos hacia atrás determina el foco-imagen F'. Este es un punto virtual. Las lentes pueden solucionar algunos problemas de visión. En un ojo sin problemas de visión, el cristalino desvía los rayos para formar las imágenes correctamente sobre la retina. En cambio, un ojo miope forma las imágenes delante de la retina. Se trata, por tanto, de un ojo demasiado convergente, por lo que el problema puede solucionarse usando una lente divergente. El problema opuesto ocurre cuando el cristalino forma las imágenes detrás de la retina. En este caso se trata de un ojo poco convergente y por tanto el problema se puede solucionar usando una lente convergente. Bien, aquí pueden ustedes observar cómo en este tipo de lentes, las positivas o las convergentes, los rayos de luz justamente una vez que atraviesan el dispositivo se tocan, cruzan un punto físico. Por eso aquí les estoy llamando un foco real. Digamos en la misma idea de los espejos. Por su parte, cuando lo que se utilizan son las proyecciones de los rayos de luz, las prolongaciones, aquí, el rayo de luz en una lente divergente sigue el trayecto que aquí está marcado por el rayo. La prolongación es la que se toma para encontrar el foco. Por esa razón, le estoy llamando foco virtual. Porque no son los rayos de luz físicamente los que están cruzando, sino son las prolongaciones que se hacen a mano para observar este punto, del cual pareciera que esos rayos de luz están emergiendo. Muy bien, preguntas, comentarios, muchachos, antes de seguir avanzando. Bueno,
Retomando la idea del video acerca de la utilidad que tienen las lentes para corregir alguna enfermedad visual, aquellos que utilizamos lentes, seguramente al ir a comprar esos instrumentos o al ir al médico a tratarnos, han llegado a escuchar la palabra, ¿cómo se llama? Dioptría. Bueno, la dioptría es una unidad de medida que hace referencia a la potencia de una lente. La potencia de una lente no es otra cosa más que el recíproco de su distancia focal. Es decir, la potencia de una lente es igual a 1 entre la distancia focal de la lente. Así que cuando uno va al médico a realizar un examen de la vista, esta es la cantidad que a veces se suele emplear para diagnosticar. No el foco directamente, nos dicen, usted requiere una lente con esa distancia focal, sino lo que nos dan es la potencia medida en dioptrías. Así, una lente correctiva con alta potencia, un número alto de dioptrías, quiere decir que tiene una distancia focal pequeña. Mientras que, lo contrario, una lente correctiva con poca potencia, pocas dioptrías, representa o tiene asociado entonces una distancia focal grande. Así que bueno, si ya aquí ya saben un poco al respecto la próxima vez que vayan a hacerse algún examen de la vista, a qué se refieren con estas cantidades de las dioptrías. Bueno, pasemos ahora a establecer las reglas del juego. ¿Cómo vamos a estar analizando las imágenes en este tipo de instrumentos? Bueno, las reglas son las siguientes. La distancia focal va a ser positiva para lentes convergentes. En nuestro cálculo analítico, si estamos tomando en cuenta una lente convergente, F tiene que ser positiva. Mientras que va a ser negativa si se trata de una lente divergente. La segunda regla dice lo siguiente. La distancia del objeto, digamos, entre el centro de la lente y el objeto, va a ser positiva si el objeto está en el lado de la lente donde proviene la luz. De otro modo, es negativa. En los ejemplos que teníamos, imaginen ustedes que estos rayos de luz provienen de un objeto. Algún elemento ahí que esté irradiando luz. Bueno, la distancia que hay entre este objeto y el centro de la lente sería entonces positiva, dado esta convención. Cuando el objeto se encuentra del lado de la luz incidente, esa distancia S o P va a ser positiva. En caso contrario, será negativa. Y pareciera raro cómo el objeto no va a estar del mismo lado de donde proviene la luz. Bueno, esta característica, o vamos a llamarlo así, ¿cómo será? ¿Cómo lo notaríamos? Este signo de advertencia es porque las lentes se pueden combinar. De hecho, se veía en el video. Nuestro cristalino es una lente que tenemos aquí en el ojo, y cuando utilizamos algún anteojos para corregir alguna enfermedad visual, estamos haciendo una combinación de lentes.
Así que por esa razón, previniendo esa situación, es que tenemos este detalle en esta regla. Puede suceder que el objeto no esté del lado donde proviene la luz. Y en ese caso, la distancia al objeto será negativa. Vamos a ver unos ejercicios, unos ejemplos al respecto para que esto quede lo más claro posible. Pero bueno, hay que notar esta característica importante. Por otro lado, la distancia de la imagen es positiva si la imagen está del lado opuesto de la lente donde proviene la luz. Nótese que esto ya es un cambio en comparación a las reglas en el caso de los espejos. Aquí vamos a estar tomando a S' o a Q, es decir, la distancia de imagen, como positiva siempre que la imagen esté del lado opuesto de la lente donde proviene la luz. Si está del mismo lado, entonces esta distancia de imagen será negativa. Equivalentemente, la distancia de la imagen es positiva cuando se trata de una imagen real. Es decir, cuando son los rayos de luz los que una vez que cruzan el dispositivo se tocan, se intersectan entre ellos, entonces hablamos de una imagen real. Por el contrario, la distancia imagen será negativa cuando se trata de una imagen virtual, es decir, cuando sean la prolongación de esos rayos los que se crucen en algún punto. La altura de la imagen, que habíamos denotado como H', es positiva si la imagen está derecha y negativa si la imagen está invertida con relación al objeto. La altura del objeto, por convención, siempre se va a tomar como derecha y positiva. Algo que ya habíamos visto, tal vez de manera no tan explícita, en los espejos. Pero bueno, aquí se sigue cumpliendo ese detalle. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre estas 4 reglas o convenciones de signos que vamos a estar empleando? No, profe, todo bien. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ok, estas reglas o convenciones son las que se emplean ahora para analizar la formación de imágenes. Y al igual que en el caso de los espejos, aquí tenemos también unos rayos principales que, sabiéndolos utilizar, pues nos permiten identificar en un método gráfico cómo se está formando la imagen. A ver, aquí pongo toda la información para repasarla al mismo tiempo. Esos 3 rayos de luz se van a cumplir independientemente del tipo de lente que se trate. Tenemos el rayo 1, sale de un punto del objeto que va paralelo al eje óptico. Se refracta, cambia su dirección y pasa, una vez que sale de la lente, a través del punto focal, F. Aquí tenemos ese rayo de luz 1, se refracta y una vez que sale de la lente pasa por el foco de esta lente. Bueno, por el foco que tenemos a la derecha. Recuerden ustedes, había comentado que en el caso de las lentes tenemos 2 focos. ¿Qué pasa para una lente divergente? Se cumple exactamente lo mismo con una sutil diferencia. Tenemos el rayo 1
siendo paralelo o siendo dibujado paralelo al eje óptico, se refracta, cambia de dirección, pero es su proyección la que vemos que es la que cruza en el foco. Hasta aquí, ¿vamos bien con ese primer rayo? El segundo rayo que se puede considerar es aquel que se dibuja pasando por el foco F', y una vez que sale de la lente, lo hace paralelo al eje óptico. En el caso de una lente convergente tenemos esta línea de color amarillo, viene el rayo de luz, se refracta, cambia de dirección al salir de la lente, siendo paralelo al eje óptico. En el caso de una lente divergente, este rayo de luz, el 2, se dibuja, vean, tal que su prolongación, esta línea punteada, pase por el foco, pero físicamente no va a llegar a él, porque se va a refractar una vez que llega a la superficie de la lente, cambiando su dirección, pero sale de forma paralela al eje óptico. Y el tercer rayo, creo yo que sería el más simple de todos, es aquel que pasa por el centro de la lente y no sufre ningún cambio en su dirección. Porque este rayo de luz, al pasar por el centro, al construirse de esa manera, está siendo perpendicular a la superficie de la lente. Es decir, está incidiendo de forma normal. Y un rayo de luz que incide de forma normal no cambia de dirección, se sigue de largo. Si ustedes recuerdan en alguno de los videos sobre refracción o refracción total interna, se mostraba eso, un rayo de luz que se lanza directamente de forma perpendicular a la interfase, no sufre cambios en su dirección. Por esta razón, el rayo 3 pasa sin más por el centro, sin alterar en ningún momento su dirección. Y bueno, la ecuación que vamos a estar empleando para analizar la formación de imágenes de forma analítica es esta. Esta es la ecuación de las lentes delgadas, la cual tiene exactamente la misma forma que la ecuación para los espejos. Claro, con la diferencia de que estamos sujetos a las cuatro reglas o convenciones que habíamos mostrado anteriormente. Pero la manera de ecuación es exactamente la misma. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario, jóvenes, sobre eso que se acaba de exponer? No, doctor, está muy claro. Bien, vamos a ver y aprovechar una animación que tenemos, permítanme, para analizar los distintos casos que se pueden presentar, ¿no? En el sentido de que pues, el objeto se puede ubicar a distintas distancias respecto al centro de la lente. A ver, aquí tenemos. Se está mostrando en pantalla una animación para una lente convergente. A veces
ustedes van a encontrar en la literatura que una lente convergente en el diagrama de rayos, o en el método gráfico, se representa por una flecha que, como ven, en sus dos extremos se dibujan las flechas apuntando hacia afuera. Esto está representando una lente convergente. Para el caso de una lente divergente, vean cómo las puntas de estas flechas cambian de dirección. Así es como se hace la distinción en el método gráfico del tipo de lente. Bueno, vamos a comenzar con esta. Aquí se están ilustrando los tres rayos principales que se acaban de mencionar. El rayo de color rojo es paralelo al eje óptico, cambia de dirección, se refracta y pasa por este foco. Realmente no nos va a interesar las refracciones que ocurran en la interfaz con la superficie de la lente. O sea, esos detalles los vamos a tomar en cuenta. Vean que lo que realmente nos importa es justamente ese cambio de dirección tras abandonar la lente, no lo que sucede al interior de ella. El segundo rayo que podemos ver es el de color magenta, un haz de luz que se dibuja pasando por uno de los focos, por el foco de la izquierda, llega a la lente, cambia de dirección y emerge de forma paralela al eje óptico. Y el último rayo, el de color verde, que es el que se lanza o se dibuja hacia el centro de la lente y no cambia de dirección. Y la imagen que se está obteniendo sería la que tenemos aquí. Tomando en cuenta esta convención de signos que se acaba de mencionar y el tipo de imágenes que sabemos que se forman en los espejos, bueno, aunque en general esa clasificación de las imágenes se aplica también para las lentes, ¿qué podríamos notar aquí? Si esta flecha en color negro a la izquierda es el objeto, ¿qué características tiene su imagen? ¿Será real invertida? Real, ok, invertida. Y en cuanto a tamaño, o hablando de la amplificación, Reducida. sería reducida. Así es, esas son sus tres características. Aquí pueden ver la distancia que hay, la distancia A es la que nosotros hemos llamado S' o P. La distancia al objeto es de 9 centímetros. La distancia a la imagen, 4.5 centímetros. La altura del objeto aquí es de 5 centímetros y la altura de la imagen 2.5 centímetros. Es decir, es una imagen de menor tamaño. De hecho, de la mitad del tamaño original. Podemos aquí acercar el objeto y podemos ubicarlo justo en el centro de curvatura. ¿Qué pueden decir sobre la imagen que se está formando? En esa situación, ¿cuál sería la característica de esta nueva imagen? Sería también real invertida, pero se mantiene su tamaño. Muy bien, es del mismo tamaño que el objeto. Sigue estando invertida
y es una imagen real. Bien, pues así podemos estar variando la distancia a la cual se encuentra el objeto respecto al centro de la lente. Y podríamos notar cómo se modifica la imagen que se forma gracias a este dispositivo. Y vean que sin importar dónde se coloque esto, nuestros rayos se siguen comportando, nuestros rayos principales, de la misma manera. Bien, vamos ahora a revisar rápidamente lo que pasa con la lente negativa o divergente. Vean aquí, el primer rayo, el rojo, es aquel que se dibuja de forma paralela al eje óptico, llega a la lente divergente y se refracta de tal manera que su prolongación, la línea punta de color rojo, pasa por este foco. El segundo rayo sería el de color magenta, que se dibuja en dirección a este otro foco. Evidentemente no va a llegar a ese punto, no va a cruzar este punto, porque se va a refractar, cambiando su dirección y emergiendo de forma paralela al eje óptico. Y el último rayo, el de color verde, es aquel que se dibuja yendo justamente a la parte central de la lente y por lo tanto no sufre ningún tipo de modificación en su dirección. Pueden ver ustedes aquí que las prolongaciones de estos rayos son las que se utilizan para identificar a la imagen que se forma. ¿Qué tipo de imagen podríamos decir que se estaría formando? Virtual derecha reducida. Muy bien, es una imagen virtual, derecha y reducida. Virtual porque son las prolongaciones las que se están utilizando para ubicar a la imagen. No son los rayos de luz propiamente los que están cruzando. Podemos modificar la distancia que hay entre el objeto y el centro de la lente. Y podemos notar, bueno, el comportamiento de la imagen que se obtiene. Y en todo momento, los rayos de luz principales, pues, se conservan en las direcciones que habíamos indicado. Bien, jóvenes, hasta aquí, ¿cómo vamos con estas representaciones de los rayos de luz para una lente convergente o positiva y una lente divergente o negativa?
Bueno, para terminar las animaciones, aquí tenemos cómo se emplea una instrumentación para ubicar la distancia focal o conocer la distancia focal de una lente dada. Tenemos aquí una fuente de luz, tenemos aquí, adelante de la fuente de luz una figura, en este caso es una flecha o un 1. Se deja pasar la luz de forma que esté paralela a la lente, por lo tanto los rayos de luz, una vez que todos ellos crucen la lente, van a converger en un punto, llama el foco, van a seguir su camino y van a formar la imagen en la pantalla. Aquí en el extremo superior izquierdo estaremos visualizando cómo se vería la imagen en esa pantalla. Aquí podemos modificar la distancia entre el objeto y la lente. Y pueden ver que ahí se ve más nítida la imagen. Si movemos de esta manera, la imagen se ve más grande, pero pierde nitidez. Eso es porque estamos muy lejos del punto en el que los rayos de luz están formando correctamente la imagen. Ahí está. Tenemos nitidez perfecta. También podremos variar la distancia del objeto a la lente o bien la pantalla. Así que bueno, de esta manera, de forma experimental, es como uno puede conocer la distancia focal de una lente. Digamos, por las situaciones actuales, evidentemente eso no lo podemos hacer. Pero al menos para que haya una idea de cómo determinarlas, pues tenemos esta animación. Les voy a dejar, una vez que se publique el video de esta sesión, voy a indicar en la descripción del video estos links para que pues ustedes puedan acceder a ellos y pues estar jugando con estas animaciones. Si hay algo de lo que se ha comentado aún no queda del todo claro, pues tal vez ahí metiendo mano puedan resolver algunas dudas que pudieran tener. Bien, vamos rápido a pasar a mostrar algunos ejercicios. En este caso, si ustedes ya entienden bien cómo trabajar con la ecuación de los espejos, pues trabajar con la ecuación de las lentes delgadas es igualmente fácil, no hay mucha complicación. Tal vez la complicación podría venir a la hora de hacer el dibujo, el esquema gráfico, pero bueno, es cuestión solamente de estar utilizando esos 3 rayos principales para describir la imagen de forma gráfica. Bien, el primer problema que tenemos aquí es el siguiente. En un proyector de diapositivas o películas, esos que se llegaban a utilizar ya hace varios años en el cine, o que, por ejemplo, esto mismo se utiliza en los cañones que se utilizan en la escuela. Bueno, la película en ellos actúa como el objeto. Así que la diapositiva actúa como el objeto, cuya imagen se proyecta sobre una pantalla. Podría ser en este caso la pantalla del cine o la pantalla en el pizarrón.
Si una lente de 105 milímetros de distancia focal proyectara una imagen sobre una pantalla a 6.5 metros de distancia, ¿a qué distancia de la lente debería estar la diapositiva? Vean que esta pregunta que nos están formulando es justamente lo que se hace con los proyectores o los cañones que utilizamos en la escuela. A veces cuando se proyecta la imagen lo notan borrosa. Y ahí uno está jugando con enfocarla. Pues lo que uno está haciendo es justamente variar la distancia entre el objeto y la lente para garantizar que la imagen que se forme sea lo más nítida posible. Bueno, en ese sentido va la pregunta. ¿A qué distancia de la lente debe estar la diapositiva para lograr lo que aquí se comenta? Formar una imagen en la pantalla que se encuentra a 6.5 metros de distancia de esta lente, siendo que esta lente tiene 105 milímetros de distancia focal. Si la diapositiva tiene 36 milímetros de ancho, ¿qué tan ancha será la imagen sobre la pantalla? Bueno, ahí nos preguntan sobre la amplificación lateral. Bien, pues no resta más que utilizar la ecuación para las lentes delgadas. Aquí nuestra incógnita es la distancia al objeto. Conocemos la distancia entre la lente y la imagen. Y conocemos la distancia focal de la lente, que en este caso, como la figura lo muestra, es una lente positiva. Utilizando los datos del enunciado del problema, ¿qué distancia al objeto es la que se estaría encontrando? $106.7 centímetros. Nuevamente, perdón, 106. Sí, 0.7 centímetros. 106. $106.7 centímetros.
Muy bien. ¿Y cuál será la amplificación que estaría sufriendo la imagen al tomar en cuenta esta distancia? Vean, nos está preguntando sobre qué tan ancha será la imagen sobre la pantalla. Es decir, nos está preguntando sobre la H'. En la ecuación de la amplificación lateral, lo que está en color verde es cómo se calcula la amplificación lateral utilizando las alturas de la imagen y del objeto. Pero como vimos en el caso de los espejos, cuyo resultado se aplica también para las lentes, tenemos lo que está en color azul. Utilizando la amplificación lateral, por lo tanto, podemos conocer qué tan grande o pequeño tendría que ser la imagen que se forma en comparación al objeto. Aquí el problema nos decía que la diapositiva tiene 36 milímetros de ancho. Así que H en este caso vale 36 milímetros. Profe, cometí un pequeño error, son 10.67 centímetros, perdón. Ok, aquí arriba entonces es 10.67. Bien, ¿cuál es la respuesta a la última pregunta? ¿Qué tan ancha será la imagen sobre esa pantalla?
Bien, ese cálculo ya es directo, lo pueden ustedes encontrar rápidamente. Vamos a seguir porque pues, nos come el tiempo. El siguiente problema nos comenta sobre una lente que tiene menos 8 dioptrías y que se sostiene a 12.5 centímetros de una hormiga que tiene 1 milímetro de altura. Nos piden describir la posición, el tipo y la altura de la imagen. Es decir, todas las características de esta imagen. En este caso, este menos 8 dioptrías, recuerden, nos está hablando de la potencia. Y la potencia no es otra cosa más que el recíproco de la distancia focal. Solamente es eso. Por lo tanto, este signo negativo, ¿de qué tipo de lente nos estaría hablando? Divergente. De una lente divergente, así es. Así que hay que tomar en cuenta que, en este caso, la lente que se está poniendo enfrente de la hormiga es una lente divergente, con una potencia de menos 8 dioptrías. Sabemos que la distancia entre la lente y el insecto es de 12.5 centímetros. Así que esa es la distancia S. ¿Cuál es el valor de S'? Es decir, la distancia a la cual se estaría formando la imagen. A mí me da menos 6.25 centímetros. Muy bien, menos 6.25 centímetros. Ok, con ese dato que se acaba de encontrar, ¿qué se podría ir infiriendo acerca de la imagen? Lo vamos a poder contrastar con el método gráfico, pero a ver, hay que ir como que practicando, ¿no? ¿Qué posible conclusión podríamos ir obteniendo acerca de la imagen que se obtiene con esta lente divergente? ¿Es una imagen virtual? ¿Cómo podemos notar que sería una imagen virtual? ¿En qué del resultado nos estamos fijando? En el signo. Exactamente. El signo aquí es el que nos estará dando información. Todo está en recordar nuestra convención. Aquí nos mencionaba, de manera equivalente, la distancia de la imagen es positiva para una imagen real y negativa para una imagen virtual. Así que, fijándonos en el signo de esta distancia S, inferimos que la imagen obtenida de esta hormiga es una imagen virtual.
¿Ok? El tipo y la altura de la imagen. Nuevamente, de esta ecuación podemos conocer qué tan grande va a ser la imagen de la hormiga con relación a su tamaño original. Ya se tiene el dato de S', el dato de S y H. La hormiga tiene de altura 1 milímetro. Creo que es mejor que se le diga en milímetros, profesor. Me da 0.5 milímetros. 0.5 milímetros, ok. ¿Con qué signo? Positivo. Positivo, ok. Bueno, voy aquí a hacer otra vez esto de ser enfático en el signo. ¿0.05? 0.5 milímetros. Ah, ok, 0.5 milímetros. Muy bien. Ese signo positivo nos está indicando la orientación de la imagen respecto a la orientación del objeto. Como es positivo, eso quiere decir que la imagen va a tener la misma orientación y un tamaño menor al del objeto. Así que bueno, en este caso si utilizamos el método gráfico, eso es lo que se estaría observando. Tenemos la lente divergente, tenemos a la hormiga, aquí representada por esta flecha de color rojo. Tenemos los tres rayos principales en este caso. El rayo 1 paralelo al eje óptico se refracta. Aquí vean que soy más simplista. No estoy considerando cada interfase como en la refracción, porque lo que realmente nos interesa es la salida, lo que está sucediendo, una vez que los rayos de luz pasan por esa lente. Bueno, se refracta, prolongamos hacia atrás esta línea de color amarillo. El segundo rayo que tomamos en cuenta es de color verde, el que se dibuja en la dirección hacia este otro foco. No toca el foco, se cambia de dirección al cruzar la lente, pero es su proyección la que tomamos en cuenta hacia atrás. Y en color blanco tenemos el rayo que pasa justo por el centro de la lente. Y aquí se puede verificar. La imagen que se está formando es virtual, puesto que son las prolongaciones de esos rayos los que se ocupan para obtener esa imagen de menor tamaño y con la misma orientación que el objeto.
Hasta aquí, preguntas o comentarios, jóvenes, sobre este otro ejemplo. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la distancia a la que debemos de poner un proyector para que la imagen sea de determinada distancia, ¿es el mismo procedimiento? O sea, ya lo podemos llevar a la práctica con un proyector cualquiera. Sí, siempre y cuando, como sucede con el ejercicio anterior, tú conozcas el valor de la distancia focal. Ok, perfecto. Porque en esta ecuación, en la ecuación de las lentes delgadas, necesitas la distancia del objeto, la distancia a la cual se quiere formar la imagen, que en este caso sería la distancia entre la lente y la pantalla, y evidentemente la distancia focal de la lente. Entonces, bueno, en la pregunta que se está formulando, como dato extra, se necesita conocer la distancia focal de la lente. Perfecto, doctor. Gracias. ¿Sí, de nada? Bien, jóvenes, bueno, a ver, voy a aprovechar para aquí vamos a hacer una encuesta rápida para conocer su opinión. Quedan pendientes algunos ejercicios que tienen que ver con la combinación de lentes, porque bueno, aquí fueron dos ejemplos bastante sencillos en los que, digamos que se puso en práctica la ecuación de las lentes delgadas cuando se emplea una sola lente. Pero como les mencionaba anteriormente, en dispositivos ya más sofisticados no requieren el uso de una sola lente, sino, si somos exagerados, puede ser que hasta 3 lentes, ¿no? Pero, por ejemplo, un sistema de 2 lentes ya mete algo de gracia al asunto. Entonces, bueno, existen 2 propuestas a raíz del comentario que tenemos en el grupo sobre la duración del examen. Bueno, más sobre la duración, la propuesta va en el sentido de la fecha de aplicación del examen. Entonces, la propuesta 1 es la siguiente. El examen se aplica el día viernes, como se había comentado anteriormente, y en las notas que les voy a publicar en Classroom de todo esto, aparecerán esos ejercicios que no estaremos viendo aquí, pero que, como es costumbre, pues ya vienen un tanto desarrollados. Hay algunas partes que están vacías, las que se requiere que ustedes hagan algún cálculo simple. Y bueno, y el examen, repito, se haría el día viernes, tomando en cuenta esta extensión de media hora que algunos solicitaron. O bien, propuesta 2, movemos el examen para el lunes, y el día viernes repasamos esos ejercicios que quedan pendientes sobre el tema o el apartado de combinación de lentes. Ahora, quiero que noten algo. No estoy seguro si el día lunes todos tienen posibilidad de, digamos, quedarse un poco más de tiempo de la hora de clase, porque tenemos clase de 12 a 1:30, si no mal recuerdo. Y entonces quiero que noten eso, o sea, quiero que tomen en cuenta eso. Si no todos están en la posibilidad de quedar, digamos, de que se extendiera tal vez media hora más el examen, pues bueno, no se puede hacer mucho. Solo aquellos que no tuviesen clase posterior a la nuestra, pues sin ningún problema, yo creo, se quedan, siguen en el examen, ¿no? Pero aquellos que no, bueno, ese es el detalle
me gustaría que tomaran en cuenta si consideran la propuesta 2, pasar el examen para el día lunes, y el día viernes entonces vemos el tema de lentes, de sistemas de combinación con lentes, o propuesta 1, la original. El examen se aplica el día viernes a las 7 para que tengan 2 horas, no, una media hora más, perdón. Pero esa parte de la combinación de lentes, pues va a aparecer en las notas, pero lo tendrían que repasar por su cuenta. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí. ¿Esos problemas que veríamos el viernes estarían en el examen? Pues En cualquiera de las dos opciones. Sí, todo lo que esté en las notas es contenido que al menos pueda aparecer, al menos un ejercicio en el examen. Repito también, lo que les había comentado el día de ayer, el examen se va a ajustar, aún no tengo el número de ejercicios, pero se va a ajustar al tiempo que tenemos, hasta 2 horas tal vez. O si se puede extender, si no tienen problemas, por ejemplo, en extenderlo por más tiempo, al menos, por ejemplo, el lunes, 3 horas, pero todo está en función de lo que ustedes tengan en su horario. Pero todo aquello que venga en las notas es, digamos, material que forma parte de lo que deberían ustedes ver, ¿no? El curso. ¿Lo sometemos a votación? ¿Levantaron la mano o puede ser el procedimiento? Pues tenemos tiempo durante todo este día, si quieren meditarlo, y lo vamos comentando por el chat del grupo. O no sé, yo ahora tengo clase, no me desocuparé hasta las 10:30, así que si hicieran especie de votación, sería a partir de las 10:30 en adelante, un formulario de Google donde pues se hace la votación. O si alguien de ustedes tiene oportunidad de echarnos la mano y hacer ese formulario simple de preguntar quiénes votan por la propuesta 1, examen el viernes y estudian las notas por su cuenta, o propuesta 2, repasamos el viernes esta parte de la combinación de lentes, y el examen se pasa al día lunes. Tengo otra pregunta, profesor. Sí. Si el examen se pasa el día lunes, Ajá. Y tenemos la clase de 12 a 1:30, Ajá. usted nos daría un poco más de tiempo después de la 1:30. Nos permitiría continuar. Sí. No habría inconveniente de extenderle el examen hora y media más, o perdón, media hora más. Pero claro, eso va a estar sujeto a pues la posibilidad de cada uno. Porque, como comentaba, si hay algunos o alguien que no, que tenga clase, que aún tiene clase después de esa hora, de las 2, de la 1:30, pues ahí sí no podría hacer yo mucho. Ese es el detalle. En ambas opciones el examen duraría 2 horas, ¿cierto? El viernes se duraría, ahí no había problema porque extendemos el tiempo hacia las 7, ¿no? Atrás, sí. Exactamente, ahí no habría problema. Si quieren las 2 horas no hay ningún inconveniente. O sea, de mi parte no hay inconveniente. Si iniciamos a las 7 el día viernes, o terminamos el examen a las 2 de la tarde el día lunes. Pero el detalle con el día lunes es que no sé si todos tengan esa posibilidad de quedarse, digamos, entre comillas, porque pues no se están quedando realmente. Yo creo que será mejor hacer la votación por Google Forms porque somos solo 21 personas de 60 aquí. Sí, exactamente. No estamos todos. Bueno, pues entonces, si me da oportunidad, después de las 10:30, les estaré haciendo llegar en el grupo el link para un formulario simple. Y ya con base en ello, pues se hace el aviso final. De cualquier manera, yo les voy a estar subiendo en Classroom. De hecho, ya están las notas con todo el tema, con todos los temas. Con esta parte,
y con esto de la combinación de lentes. Así se presenta una u otra situación, el material ya lo tiene en Classroom. Está bien, profesor, entonces así lo hacemos. Muy bien. Bueno, comenta Alberto que se puede hacer una encuesta en Telegram. Bueno, no sé cómo lo estaríamos haciendo. Si ahí se puede ir haciendo, bueno. La propuesta que tengo es hacer el formulario, pero si directamente Telegram se puede hacer, pues adelante, háganlo entre ustedes en el grupo para tener yo también conocimiento de cuáles son los resultados y todos en general, ¿no? Que estemos conscientes todos. Okay. Lo recomendable es de que pues durante este día tengamos resultado para que ya para el día viernes ya sepamos qué procede, o hacemos el examen o bien seguimos con el último tema. Así que si Alberto puedes echarnos la mano, pues adelante, te lo agradezco. Bueno, jóvenes, les hago llegar el link para registrar la asistencia. Si de cualquier manera, échenle un vistazo a las notas para que vean a qué nos referimos con los sistemas combinados de lentes. Porque igual y lo ven y dicen, bueno, pues eso no es tan difícil. Lo pueden estudiar por su cuenta y pues tal vez eso favorezca la votación en algún sentido. O por el contrario, tal vez lo ven un poco complicado y bueno, si es necesario, pues destinamos la hora del viernes como la clase que debería ser para resolver esas dudas. Repasar el tema y pues resolver los ejercicios correspondientes. ¿Alguna pregunta o comentario, jóvenes, antes de despedirnos? No, profe, por el momento no. Muy bien, bueno, pues damos por terminada nuestra sesión. Piensen en esto que les propuse y pues estamos ahí en el pendiente en Telegram por los resultados o lo que proceda. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, excelente día. Gracias, hasta luego. Luego.